Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Deuteronomios, capítulo 6. Vamos a la lectura del 1 al 9. Gloria a Dios. Deuteronomios, capítulo 6, del 1 al 9. Vamos a esta lectura, hermanos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios por su palabra. Gloria a Dios por sus bendiciones. Gloria a Dios por lo que no ha llegado, hermanos. Gloria a Dios por ello. Él sabe por qué. Solamente hay que estar contentos, como decía tu hermana. Dale gracias a Dios por todo. Por el calor, por la falta de lluvia, por todo, hermanos. Gloria a Jehová. Aleluya. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare, para que pongáis por obra en la tierra las cuales pasáis vosotros para tomarla, para que te temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vayan bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y le repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, y en tus puertas. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, Padre, porque solamente usted la merece. Gracias por todo lo que has hecho hasta este momento y todo lo que vas a seguir haciendo. Ahora te pido, Dios, vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Esta palabra, hermanos, que da Dios a Moisés para que le hable al pueblo. Este gran mandamiento. Algo que tenía que pasar de generación en generación. Esto es, hermanos, una responsabilidad nuestra. Enseñar a los nuestros este mensaje. Enseñar a los nuestros el camino. Enseñar a los nuestros la palabra. Que no se quede en nosotros, hermanos. Al faltar nosotros, hermanos, que nuestra generación continúe hablando la palabra, testificando y sirviendo a un Dios poderoso. Yo quiero que veamos algo importante. Toda una generación de israelitas creció en el desierto. Toda una generación, hermanos. Porque fueron 40 años que anduvieron. 40 años anduvieron peregrinando desde la liberación de Egipto. Por eso aquí les deja un gran consejo Dios por medio de Moisés esta palabra. Durante 40 años de peregrinación, desde la liberación de Egipto hasta su entrada a la tierra prometida, el pueblo de Dios aprendió lecciones difíciles. Si vemos Éxodo, si vemos Levíticos, si vemos Números, los primeros 3 libros de la Biblia, hermanos, ahí podemos ver el diario viaje de Israel. Tienen muchísimos ejemplos de rebeldía espiritual, de castigo divino, de arrepentimientos, de fidelidad renovada por Dios. El libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, vemos todos estos ejemplos, hermanos. Que el pueblo se rebeló, el pueblo fue castigado, el pueblo se arrepintió y el pueblo le fue fiel a Dios. Todos estos acontecimientos sucedieron en esta generación que anduvieron por el desierto por 40 años para entrar a la tierra prometida. Cuando en unos días podían haber llegado. Pero ¿qué pasó? El pueblo nunca aprendió a obedecer. El pueblo siempre se estaba quejando. El pueblo se quejaba por todo. Está muy caliente. No hay agua. Extrañamos las cebollas, los caldos que nos comíamos en Egipto.
¿Estamos cansados de este pan tan liviano? ¿Queremos carne? Todo esto el pueblo se empezó a quejar. Empezó a declarar tantas cosas negativas. Y por eso el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida como Dios le había indicado que podían llegar en días. Anduvieron vagabundeando por 40 años, simplemente por ser un pueblo desobediente. Si vemos el consejo que les da Moisés, estos son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Esta es la palabra que quiero que aprendan. Esto es el mandamiento. Estas son las enseñanzas que quiero que guarden. Por eso les dice, Moisés escribió Deuteronomios cuando se acercaba al final de los 40 años de andar de vagabundos, como quien dice, en el desierto. No solo repasó acontecimientos, lecciones del pasado, sino que también dirigió la atención a Israel hacia el futuro. En Deuteronomio 6, estas palabras que dice, llamó a Israel a que siguiera obedeciendo la palabra de Dios, la única forma en que podían disfrutar el éxito en el futuro. La única manera que podían ser exitosos y triunfadores es que guardaran las enseñanzas, guardaran la palabra. ¿Cuánta gente hoy en nuestros días está sufriendo, está batallando porque no quiere buscar de Dios? No quiere humillarse, no quiere postrarse, no quiere congregarse, no quiere orar, no quiere leer la Biblia. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos crecer si no maduramos en Dios? No nos llenamos de su palabra, no nos llenamos de Él. Tenemos que alimentarnos con su palabra. Por eso Deuteronomio 6, del 1 al 3, Moisés quería que Israel supiera que solo podían tener éxito si obedecían a Dios. Amén. Esto es lo único que Moisés le quería decir al pueblo. La única manera que puede ser un pueblo exitoso, tienen que obedecer a Dios. Es la única manera, hermanos, para usted y para mí también. Para ser personas exitosas, para tener triunfos, victorias, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Amén. Es la única manera. Si no obedecemos a Dios, hermanos, las cosas no van a ir bien. Tenemos que aprender a sujetarnos a lo que Dios está mandando. Para que temas, ¿qué le dice el 2? Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién? Tú, le dice, tus hijos y el hijo de tu hijo. ¿Está hablando de qué? 3 generaciones. El abuelo, el padre y el nieto. Aquí está hablando para ti, para tu hijo y para el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuándo van a ser los días prolongados? Cuando aprendamos a obedecer a Dios. Es la única manera. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Puso muy en claro que las órdenes que él estaba dando a Israel se originaban en Dios. Dios mandó que os enseñara la dirección de Dios. Había venido durante la época de Moisés en el monte Sinaí, en el tabernáculo, cuando se dictó cuidadosamente la ley. Se dictó cuidadosamente la ley. Usted recuerda, hermanos, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Moisés prepara las tablas aquellas donde Jesús viene a escribir los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que sucede? Moisés se tarda, el pueblo se cansa, Moisés se ha ido, ya tardó muchos días, ya no va a volver. ¿Quién nos va a dirigir hoy? Vamos a hacernos un Dios. Y se hicieron un becerro de oro. Este es lo peor que podemos hacerle a nuestro Dios. Él dice que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Amén, aleluya. Cualquier cosa que nos postremos y adoremos, primero que a Dios, esto es lo que enfurece a Dios. Él es el único Dios verdadero, hermano.
No hay otro Dios, solamente Él. Todo lo demás es hechura de Dios. Dios nos ha creado, Dios nos ha formado. Si adoramos un pájaro, Dios lo creó. Si adoramos Dios la creó. Si adoramos a una persona, Dios la creó. Es creación de Dios. No podemos adorar algo que Dios ha creado. Y es lo que tenía que aprender el pueblo. Dios había provisto una tierra de abundancia para Israel. Tenía que seguir fiel si quería realmente permanecer en la tierra. Tenía que serle fiel para poder permanecer en la tierra. Por eso le dice, dentro de las familias inmediatas y dentro de la familia de Dios, los creyentes de más edad que han pasado por la experiencia del desierto de la vida deben pasar las normas cristianas de generación en generación. Tales normas no se establecen fácilmente en el hogar, ni lo asimilan automáticamente. Los miembros más jóvenes de familia requieren una inversión a largo plazo. Tenemos que enseñarle. ¿Qué dice el predicador en Proverbios? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que dice el libro de Proverbios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué tenemos que enseñar? La palabra, hermanos. ¿Qué es lo que le dice al pueblo? Para que temas a Jehová tu Dios, guarda todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando a tu hijo, al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pero dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, escucha, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Esto es lo que Dios está pidiendo en nosotros. Tenemos la palabra, conocemos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Obrar en ella, ponerla por obra, hermano. Él nos está diciendo, declara las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué tenemos que empezar a declarar? Esto es la fe, hermano. No es una mentira, no es algo falso. Eso es la fe. La fe es las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Algo que no miro, pero sé que va a llegar. Amén, aleluya. Eso es la fe. Y esto es lo que Dios tiene, que usted y yo pongamos por obra. No por lo que siento. Ay, me duele. No, soy sano en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. No por lo que miro. Ay, esa cortada está muy grande, me voy a desangrar. No, sana en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que aprender a declarar la palabra. Esto es lo que le viene diciendo las generaciones que le compartan a los hijos y a los hijos de sus hijos, a ti y a los hijos de tus hijos. Para que dice, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Si realmente queremos que las cosas nos vayan bien, tenemos que poner por obra la palabra. Y seas multiplicado, como te he dicho, Jehová, el Dios de tu Padre. Esto es lo que Dios está pidiendo del pueblo. Realmente, hermano, que pongamos por obra la palabra. El versículo 4, cuando le dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí vemos algo interesante, hermanos. Cuando dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Miren, hermanos, a veces el pueblo, la iglesia, los cristianos, nosotros que somos el pueblo, perdemos el propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal? Dios. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primeramente al reino de Dios. Le dice al pueblo en el pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mire, con cualquier serie de principios detallados, es importante que conozcamos el propósito principal.
De otro modo, los principios mismos pueden asumir una función en la vida que carece de verdadero sentido. No sé ni por qué estoy aquí. No sé ni por qué vengo a la iglesia. Cuando la base principal es alcanzar la salvación del alma. Con las leyes de Dios, Dios mismo es el propósito principal. Por eso le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Él es el propósito principal. Moisés señaló a Dios antes de seguir una exhortación a Israel. Quería que los israelitas se centraran en Dios. Por eso le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quería que el pueblo estuviera centrado y supiera que Dios es la base principal de la vida del creyente. Esto es lo que Moisés quería lograr. Moisés llamó la atención al pueblo en una profunda relación de amor que Dios deseaba tener con ellos, porque dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí podemos ver que había clamado Moisés diciéndole al pueblo la profunda relación de amor que Dios deseaba tener con ellos. Por eso le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés le dijo, esta relación de amor Dios quiere tener con ustedes. Y esta misma relación, hermano, Dios quiere tener con nosotros. Esta misma relación de amor es la que Dios quiere tener con nosotros. Mire, ¿qué fue lo que pasó cuando Cristo andaba en la tierra? ¿Por qué hubo tantos conflictos? ¿Por qué le trataron de que había hecho falsedades, mentiras? ¿Por qué creen? ¿Por qué crucificaron al Señor? Bueno, era un propósito de Jesús venir a morir en la cruz. Pero ¿cuál fue el propósito que lo acusaron? ¿Sabe por qué? Porque los líderes de la iglesia de ese tiempo estaban más enfocados en las leyes humanas que ellos habían creado que en Dios. Por eso le dice claramente a Moisés, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Porque el pueblo en el tiempo de Jesús, si vemos en Mateo 22, 36 al 37, en la época de Cristo, los muchos requisitos ceremoniales de la ley habían llegado a ser el enfoque principal de los judíos y no tenían a Dios mismo como su enfoque. Habían perdido el enfoque. Habían perdido la base principal que era Dios. Y estaban más envueltos en las ceremonias que hacían ellos, las tradiciones, presentar holocaustos, presentar sacrificios, hacer esto, hacer lo otro. Y se habían olvidado del principal que era Dios. Por eso le recalca Moisés y le dice al pueblo, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Esto le viene a recalcar claramente al pueblo. Y esto es lo que debe recalcar en nosotros también. Jehová nuestro Dios, uno es. El Todopoderoso. Antes de cualquier situación, antes de cualquier otra cosa, podamos decir cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es Jehová. Él es el digno de recibir gloria, honra y alabanza. A fin de entender estos versículos de Mateo, hermanos, el enfoque en la época de Cristo, las ceremonias, los requisitos que ellos tenían bajo la ley, habían llegado a ser lo principal en vez de Dios. Y por eso es que el mismo pueblo vino a crucificar a Jesús, porque se habían olvidado realmente quién es Dios. A veces nos enfocamos en todo lo que hacemos y perdemos la base principal que es nuestro Dios. Todo tiene, hermanos, tanto la oración, las peticiones, la alabanza, los cánticos, todo es hermoso, es parte del servicio, pero no olvidemos que la base principal es Dios. ¿Sabe por qué le digo?
Ay, hermano, yo no puedo ir a tu iglesia, hermano, porque me gusta mucho la alabanza y no tienes un grupo de alabanza. Está perdiendo el enfoque. ¿Dónde está su mirada? En la alabanza. No estoy en contra de ella, es parte del servicio. Me gusta a mí traer alabanza también. Me gusta alabarle a Dios. Pero a veces la gente dice, no, hermano, no tienes grupo de alabanza, yo no voy a tu iglesia. Ya cuando tengas un grupo de alabanza, voy a ir. Han perdido el enfoque. Esto es lo que sucedía también en el tiempo de Jesús. Los judíos, los líderes religiosos habían perdido el enfoque, estaban más envueltos en todas las tradiciones, en todas las leyes que ellos tenían, que en Dios. Y por eso nos dice claramente, le dice al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y atlas como señal en tu mano, y estas como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, tenían que escribir la palabra realmente para que el pueblo supiera quién era nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos olvidado a quién estamos sirviendo? A un Dios poderoso, el cual debe ser exaltado, el cual debe ser glorificado en todo tiempo. Amén, aleluya. A pesar de las situaciones, a pesar de la escasez, a pesar de todo lo que venga, tenemos que decir gracias a Dios. Amén, aleluya. Él quería que no perdiéramos la base principal, quién es nuestro Dios, y que le enseñaran a los nuestros a enseñarle quién es Jehová Dios. Y esto es nuestro trabajo y esto es nuestra responsabilidad, estar enfocados en Dios, lo que Dios ha establecido, que dice, Dios estableció la ley por causa de su amor, un amor demostrado mediante sus actos poderosos a favor de ellos. El propósito de su ley era fomentar el bienestar constante de Israel. Luego, fielmente los llevó a la tierra que les había prometido. Entraron a la tierra que fluía leche y miel. Ahí iban a ser prosperados, ahí iban a ser bendecidos. Pero si vemos el versículo 20, 21 para terminar, no nos toma mucho tiempo más. Mañana, le dice al pueblo, mañana, cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes, terribles en Egipto sobre Faraón, sobre toda su casa y delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Egipto, hermanos, se presenta como símbolo de logros humanos. Egipto era una nación poderosa, fuerte, era la más fuerte en esos tiempos. Era una tierra de idolatría, era una tierra de inmoralidad, era una tierra de crueldad. Dios sacó a su pueblo de Egipto y usó la palabra para mostrar la falta de poder de los falsos dioses egipcios. Todo lo que hizo Dios, todas las plagas que mandó a Egipto, hermanos, para sacar al pueblo de Israel, era para demostrar Jehová el poder del Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque ellos tenían, como digo, falsos dioses, tenían mucha idolatría, había mucha inmoralidad, había mucha crueldad. Entonces Dios sacó a su pueblo de Egipto y usó las plagas para mostrar la falta de poder de los falsos dioses egipcios, para enseñarles la falsedad de sus dioses, que eran mentiras, que eran engaños. Y por eso les manda y les explica, Jehová hizo señales, hizo milagros grandes
terribles de Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Los padres cristianos tenemos la responsabilidad de similar. Los hijos deben saber que el mundo, todo lo que ofrece es engaño. Esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. El mundo ofrece engaño. Se le debe advertir que la esclavitud del pecado inevitablemente es el resultado de buscar las satisfacciones egoístas en vez de buscar a nuestro Dios. Esto es, el mundo es Egipto, donde había idolatría, inmoralidad y falta de temor a Dios. Y esto es lo que hay allá afuera. Esto es lo que hay allá afuera. Egipto representa al mundo donde no hay, simplemente hay idolatría, inmoralidad y crueldad. Pero no hay amor a Dios. No hay amor al pueblo. No hay amor a las personas. Esto es lo que está pasando hoy en nuestros tiempos. Y nos podemos enseñar tantas cosas que enseñó Moisés al pueblo para que le temiera y le sirviera y para que realmente prosperaran y fueran bendecidos en aquella tierra. Tenían que guardar sus leyes, tenían que guardar su palabra. Y es lo mismo que Dios nos está encargando a usted y a mí que hagamos en estos últimos días. El mundo ofrece maldad, crueldad, pecado, inmoralidad, tantas cosas que está invadido el mundo hoy en nuestros días. Por eso Dios era un amoroso proveedor cuyos requisitos era expresión de su amor. La persona que obedecía a Dios sabía que Dios le conservaría la vida. Los principios cristianos aplicados producen bendición. Los niños a quienes se les enseña en el hogar un valor de honradez, trabajo, dominio propio y otras virtudes, probablemente evitarán prácticas dañinas a su cuerpo, su mente y su reputación. Esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Aleluya. Temer a Dios sobre todas las cosas. El mundo nos trae fastidio, nos trae enfermedad, nos trae cansancio, pero Dios nos trae paz, nos trae gozo, nos trae amor. Pero tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a sujetarnos. Tenemos que aprender a vivir conforme a su palabra. No solamente oigamos la palabra, hay que vivir la palabra, hay que ser hacedores de la palabra, porque si lo oímos, pero no vivimos conforme a la palabra, no podemos hacer nada. Dios no puede obrar. Tenemos que vivir conforme a sus mandamientos y aplicar la palabra a nuestras vidas cada día para salir más que victoriosos. Póngase de pie conmigo y demos gracias al Todopoderoso. Padre, gracias. Te adoro, te glorifico, te exalto por tu grandeza, por tu poder y por tus maravillas. Así como mostraste tu poder a los pueblos de Egipto. Vieron las señales que hiciste, Padre. Así viene a obrar en el pueblo hoy en nuestros días, Padre. Para enseñar al mundo que tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios eterno. Que podamos, Señor, enseñar al mundo que tú eres el único Dios verdadero. Padre, toca a aquel que me está escuchando en su hogar. Tócale, Padre, en este momento. Desde la mollez de su cabeza, la planta de sus pies. Ven a limpiarlo de toda enfermedad, de toda maldad, de todo pecado. Y que se arrepienta y te sirva para testimonio de que tú eres real. En este momento, Padre, yo envío la palabra para aquel que me va a escuchar en su hogar más tarde. En el nombre de Jesús, obra, toca, sana, restaura y bendice, Padre. Sé con el enfermo. Restaura aquellos corazones tristes, aquellos corazones que están decaídos, que están lastimados. Levántalos con tu gozo. Dales tu paz. Espíritu Santo, fluye en sus vidas. En este momento, Padre, obra lo que están aquí en esta tarde, Señor, o escuchando la palabra. Que salgan de aquí, Señor, sanos para gloria tuya, Padre. Todos nosotros salimos de aquí, Señor, sanos, restaurados, bendecidos por tu poder. Porque tú eres un Dios verdadero. Tú eres un Dios real. Obra en Martín, Padre, en el nombre de Jesús.
todo malestar, su presión, Padre, normalízala en el nombre de Jesús. Pon en control su presión, Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermana, Señor, con ese dolor de oído, sale sana de este lugar, en el nombre de Jesús. Ana Flor, Señor, todo malestar en su cuerpo, libre en el nombre de Jesucristo. Y cada uno de nosotros estamos aquí, Padre. Salimos libres por el poder tuyo, Padre. Yo vengo hablando y declarando palabras sobre sus vidas, palabra de sanidad, de restauración, de bendición, de protección sobre su vida. Y para todo aquel que me escucha allá en su hogar, mando palabra de sanidad, de liberación y de restauración y de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy de antemano porque sé que siempre me escuchas. Sé que siempre nos escuchas, que su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Obra poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya.